Buenos días, estimados hermanos. Dios les bendiga ricamente. Dios les acompañe en todo momento y los cubra y los cuide en esta situación que tenemos tan difícil en nuestro país y en el mundo entero. Y nos conserve unidos, hermanos, aunque sea por estos medios, que nos conserve unidos. Quiero compartir con ustedes en esta ocasión. El pasaje es un pasaje que me gusta, me encanta mucho, porque dos versículos nos dicen muchas cosas. Y nuestra devocional se llama Sacrificio y Transformación. Quiero invitarlos a Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios así: Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y voy a leer el 3 también. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Un versículo muy conocido, muy bueno, porque también nos habla de un nuevo estilo de vida. Y si podemos ver los últimos devocionales, todos nos hablan que tenemos que cambiar ya nuestra forma de vivir, nuestro estilo de vida, e ir más en el camino a la santidad. Ir transformando esa manera de vivir que tenemos poco a poco, porque sabemos que la venida de Cristo está cerca. Tenemos que ir transformándonos si no nos hemos transformado todavía. Dice el versículo 1: Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Pablo ruega, es un ruego. La forma en que lo está haciendo Pablo, no está imponiendo. Él sabe que todos tenemos que entender que tenemos que cambiar. Por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, nosotros tenemos que dejar muchas cosas en el vivir diario que tenemos nosotros. Aquí me está hablando de sacrificio, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Muchas veces nos dejamos dominar por el cuerpo y no queremos sacrificar nada, hermano. Muchas veces nos dejamos de hacer cosas para Dios, dejamos de leer la Biblia, dejamos de hacer un estudio, inclusive dejamos de ir a la iglesia porque el cuerpo nos demanda otras cosas, inclusive dormir. Y ya hablamos de despertarse de ese sueño. Pero aquí está hablando de un sacrificio. En el Viejo Testamento, según la ley, se sacrificaban animales, pero esos animales tenían que ser perfectos. Era importante que se hicieran los sacrificios de los animales. Pero también la palabra de Dios nos decía que más importante era la obediencia. Por eso vamos a ver esto aquí pegado. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22, nos dice la palabra de Dios: Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcas a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el presentar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado, porque no, para que no seas rey. Está hablándole aquí a Saúl, quien recibió una orden de parte del Señor, y él pensó que hacerle sacrificios a Dios era mejor que obedecer las instrucciones de Dios. Aquí el apóstol Pablo nos está mandando a presentarnos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Pero hermanos, les recuerdo esto:
Ahora Dios no quiere sacrificios de animales. Estamos en un nuevo pacto. Él quiere que nosotros mismos nos presentemos en sacrificio. Nosotros mismos. Sacrificio vivo. ¿Qué significa eso? Debemos dejar de lado esas cosas que nos gustan. Esas cosas que muchas veces nos entretienen. Tenemos que dejarlas de lado y presentarnos al Señor limpios, dispuestos a servirle. No buscando esas cosas que nos agraden en el mundo, sino presentarnos santos. Los animales que sacrificaban tenían que ser perfectos. Nosotros tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio agradable a Dios, santo. Y es nuestro culto racional, hermano, porque es agradecimiento. El Señor limpió nuestros pecados, pagó por nuestros pecados mediante la cruz. Y entonces lo menos que podemos hacer en agradecimiento al Señor es servirle. Tenemos que dejar de lado las cosas del mundo que muchas veces nos gustan y servir al Señor y confiar en que Él nos va a guiar y nos va a dirigir. Plena confianza. Pero dice el versículo 2, aquí no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Transformación. Dice, no os conforméis a este siglo. Es que este siglo es el mundo en que vivimos, que está lleno de maldad y pecado. No podemos conformarnos con esto. Nosotros tenemos que transformar nuestra mente, nuestra manera de pensar, dice allí. No debemos vivir de acuerdo a la conducta del mundo. Nosotros debemos evitarla, rechazarla. Debemos transformar, debemos renovar nuestra mente. Y la palabra transformación que se utiliza aquí es la misma palabra que se utiliza allá en Mateo en la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Es una metamorfosis. El Señor quiere que tú te transformes completamente. Él quiere ver en ti a esa mariposa, una vida nueva. Él no quiere ver el gusano. Él quiere que te transformes en esa mariposa para que vivas una vida agradable a Él. Dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La transformación es de adentro hacia afuera. Tenemos que transformar nuestra manera de pensar. Pero déjame decirte algo, hermano. Solo el Espíritu Santo nos puede reeducar, nos puede renovar y nos puede rectificar esa manera de vivir nosotros. Solo el Espíritu Santo, y debemos entregar el control, la voluntad nuestra al Espíritu Santo para que entonces seamos transformados. Nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra manera de vivir deben ser transformados, dice el apóstol Pablo aquí. Y qué bueno, hermano, porque tenemos que transformar para poder conocer la voluntad de Dios agradable y perfecta. Tenemos que transformarnos. ¿Cómo vamos a conocer la voluntad de Dios si nosotros no queremos cambiar nuestra manera de vivir? ¿Cómo vamos a conocer la voluntad perfecta de Dios para con nosotros si no queremos cambiar nuestras vidas, transformar nuestra manera de pensar, transformar nuestra manera de vivir, transformar nuestra vida en sí, ser totalmente una criatura nueva, agradable a Dios, que es vuestro culto racional? Sí, tenemos que ser totalmente diferentes. Esa transformación el Señor la está esperando, hermano. De repente la transformación no es de hoy para mañana, pero tenemos que ir transformándonos poco a poco para poder entonces estar de acuerdo a como a Dios le agrada y poder conocer su voluntad. Porque de no hacerlo, pasa lo que dice el versículo 3, digo pues, por la gracia que me es dada, que cada cual que esté entre vosotros no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Muchas veces nos vanagloriamos, nos orgullecemos y queremos pensar que somos más. ¿Saben por qué, hermano? Porque no hemos transformado nuestra manera de pensar. Y seguimos pensando que nosotros somos lo mejor. Seguimos pensando que nosotros podemos hacerlo. Que nadie más es mejor que nosotros. Nadie más sabe más que nosotros. Yo soy el que sé más Biblia y nadie más. Yo soy el que entiendo más. Hermano, mientras tú no te transformes, tú no vas a conocer la voluntad de Dios. Mientras tú no te transformes, vas a seguir pensando que tú eres el mayor entre todos. Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense con cordura, sea humilde en cuanto a usted mismo. Si usted siente estos deseos orgullosos de vanagloria en su vida, acuérdese, el Señor está pidiendo que transforme su manera de pensar.
que transforme su manera de vivir, que se presente ante Dios como sacrificio vivo, perfecto, agradable al Señor, en agradecimiento porque Él pagó por nuestros pecados. Hermano, si tú no te has comenzado a transformar o si tu transformación es muy lenta, significa que tienes que ponerte más en manos del Espíritu Santo de Dios para que tu transformación sea completa. Los amo, hermanos. Meditemos en esto. Que Dios los bendiga.